Listo, doctora. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Les habla Guadalupe Arcos Medina, soy coordinadora de asociaciones estatales en AMDA y les quiero dar la bienvenida y agradecerles su participación e interés en este webinar que nos va a impartir el ingeniero Armando Montoya Figueroa y les voy a compartir una pequeña semblanza del desempeño que ha tenido el ingeniero Montoya. Él es ingeniero industrial por la Universidad del Valle de México y tiene además una maestría en administración de empresas por la misma institución. Tiene una experiencia de 20 años trabajando en la iniciativa privada en áreas relacionadas con la industria, ocupando posiciones como gerente de operaciones, gerente de ingeniería y mantenimiento, así como proyectos de expansión y programas de reducción de costos, especialmente en empresas de bienes de consumo. Actualmente, Armando es director de promoción y certificación del Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el cual es uno de los mecanismos voluntarios para la certificación de empresas del gobierno federal. Cuenta con 10 años de experiencia en el manejo de los programas de certificación. En este periodo ha participado en el desarrollo e implementación de varios reconocimientos, entre ellos el de excelencia ambiental que otorga la Profepa o la obtención del distintivo de sustentabilidad a partir del certificado en calidad ambiental, así como la puesta en práctica de herramientas que guíen a la empresa de una manera comprensible al cumplimiento de la normatividad relacionada con el medio ambiente, incluyendo la disminución del riesgo y la emergencia, así como el incremento de la productividad en la organización. De modo general, su rol es guiar de manera exitosa a las empresas a la certificación ambiental y a la mejora de su desempeño en este ámbito. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Armando Montoya, quien nos dictará el webinar de este día. Gracias, ingeniero. Muy buenos días. La verdad que muchas gracias a la AMDA, a la doctora Arcos, a Jonathan por darnos esta oportunidad de presentar pues esto, lo que pretende ser herramientas para la mejora del desempeño ambiental. Entonces, al final vamos a tener 10 minutos de sesión, vamos a parar a las 11:20 para tener una pequeña sesión de ser el caso de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, déjenme, les comparto. Empecemos por una pequeña presentación en PowerPoint, que si todo está saliendo bien, ahí le están viendo, ¿cierto? Mm, todavía no, Inge. ¿No? A ver. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces déjenme la pongo en modo de presentación y ahí está, ya le están viendo. Perfecto. Sí, sin Perfecto, sí. problema. Hecho. Pues bueno, esto es la certificación ambiental. La verdad que le agradecemos muchísimo este esfuerzo por parte de la AMDA y esto se está inscrito dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental aquí en lo que es la Profep. Entonces, fíjense que algo siempre importante es que prácticamente en todas las procuradurías de todo el mundo, en todos los ministerios de medio ambiente de todo el mundo, hay políticas de control, aquí también en México, porque hay partes de inspección que se dedican al cumplimiento normativo, de seguimiento y control, pero también hay una parte de prevención que es muy importante. De hecho, ahora nuestra subprocuraduría se llama la Subprocuraduría de Prevención Ambiental. Entonces, esa es la parte que hoy en día vamos a ver, ¿no? La parte de la prevención y cómo evitar la parte del control, obviamente, ¿no? Entonces, el punto importante es que este es un programa que nace de la ley, de la LIGEPA, ya tiene sus años, nació en el 97 y lo que queremos es que la empresa mejore su competitividad, mejore la manera en la que opera. Fíjense lo que estoy diciendo, cómo a través del medio ambiente se podría lograr eso. Bueno, eso se responde a través de a quién le damos el certificado. Y el certificado se lo damos a una empresa
que cumpla con la normatividad ambiental, pero que adicionalmente implemente autorregulación. Y eso quiere decir es que va mucho más allá de lo que marca la normativa y eso hace que la empresa termine ahorrando agua, energía, emisiones o residuos. Eso es lo que normalmente ocurre y les vamos a pasar los datos porque esos datos nosotros los tenemos. Entonces nosotros ofrecemos un certificado de calidad ambiental a las empresas dentro de este ramo que logran certificarse y nos va a dar muchísimo gusto que cada día más empresas, agencias automotrices se sumen al Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Entonces, bueno, este programa, la certificación, básicamente tiene tres actores. Profepa, que es el que administra el programa, el auditor ambiental, que es contratado por una empresa que quiere obtener el certificado. El auditor ambiental tiene un costo, si bien así no Profepa, todo lo que hace Profepa no tiene un costo, pero el auditor ambiental sí tiene un costo, ¿no? Y entonces, bueno, la empresa lo contrata y desde luego, siempre será una lata, ¿no? Contratar a un auditor ambiental y demás, pero al mismo tiempo eso es lo que le ha permitido al programa ser tan longevo, ser tan transparente, ¿no? Entonces, eso tiene sus ventajas. Y la verdad que al ser un mecanismo voluntario, estrictamente voluntario, la verdad que agradecemos el impulso de la AMDA y agradecemos también el interés que tienen las agencias automotrices. ¿Cómo se obtiene el certificado? Así muy rápidamente. Lo primero que habría que hacer es que una empresa contrata a un auditor ambiental. Ese auditor ambiental realiza una auditoría al interior de la organización. Entonces la empresa presenta un informe, el resultado de esa auditoría. Y entonces resulta ser que quizá la empresa del punto 3 está muy bien, está cumpliendo con todo y directamente pasa al punto 6 donde la empresa se certifica y obtiene un certificado por parte avalado por el gobierno federal que tiene 2 años de vigencia, o quizá también lo que podrá ocurrir es que la empresa tenga algunas áreas de oportunidad, que eso es también completamente normal, y la empresa establece un plan de acción y cuando termina ese plan de acción, el auditor regresa, verifica que todo se está cumpliendo y pasa al punto 5, donde el auditor verifica ese cumplimiento y entonces, si todo va bien, el auditor emite ese dictamen hacia Profepa. Por ejemplo, algunas preguntas rápidas que podrían surgir aquí. Una de ellas es, si una empresa no tiene plan de acción, si no tiene plan de acción, ¿cuánto tarda en certificarse? Normalmente tarda entre 5 y 6 meses. Si una empresa tiene plan de acción, ¿cuánto tarda en certificarse? Normalmente entre 1 año y año y medio. Otra pregunta muy importante es, ¿quién pone el plan de acción? ¿Quién pone el tiempo? El tiempo para cumplir el plan de acción. ¿Lo pone la empresa o lo pone Profepa? No, lo pone la empresa, porque son ustedes los que deciden cómo van a ir armando esta estrategia para el cumplimiento normativo ambiental. A veces se requerirán fondos y demás, ¿no? Entonces, por eso es la empresa la que establece el tiempo para certificarse. Entonces, bueno, si ustedes contratan un auditor, pues, ¿de qué va la auditoría? La auditoría va de 11 materias. Y lo que vamos a ver el día de hoy, de una manera rápida, porque uno podría tardarse horas enteras en ver el Excel que vamos a presentarles, pero básicamente piensen en su agencia automotriz y su interacción con estas 11 materias. Piensen, por ejemplo, si tienen chimeneas o si generan ruido. No tienen chimeneas, ¿no? O sea, a menos que algunas empresas, algunas agencias automotrices tengan pequeñas calderas, que no es común, pero hay quienes sí generan ruido, desde luego, tienen un consumo de agua, ¿no? O utilizan el agua y la descargan y la deben de descargar dentro de ciertos parámetros. Hay una susceptibilidad también en la número 3 para tener suelos contaminados por el tipo de sustancias que manejan. Hay una generación importante de residuos, hay un consumo de energía. Aunque no lo crean, las agencias automotrices tienen una interacción con los recursos naturales, con la vida silvestre, con los recursos forestales, poquito, muy poquito, pero están ahí. Y desde luego la emergencia ambiental, el riesgo ambiental, que son de las 2 materias que nos interesan muchísimo. Y finalmente la materia de la gestión ambiental, que ahí es donde van a ver cómo se puede lograr que una empresa empiece a reducir los consumos de agua, de energía, de emisiones o de residuos.
Si seguimos adelante, dentro de estas 11 materias, ¿qué es lo que va a checar el auditor? Lo que va a checar es que una empresa tenga permisos, licencias que estén vigentes y que estén cumpliendo con las condicionantes. Lo que va a checar también en el punto B es que la empresa tiene implementado un sistema que permita que no haya contaminación por riesgos, por emergencias ambientales, que no se liberen sustancias químicas peligrosas, que no haya incendios, que no haya destrucción, obviamente, ¿no? De la parte material y muy particularmente, pues, de la vida, ¿no? Como tal. Y ya en lo que tiene que ver con gestión ambiental, una empresa que está en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental tiene que necesariamente desarrollar indicadores, ¿no? ¿Cuál es el consumo de agua por unidad atendida? ¿Cuál es la generación de CO2 por un vehículo reparado, ¿no? Y desde luego saber en el punto de cuál de de las secciones que tiene una agencia, no sé, por ejemplo, recepción de vehículos, el taller mecánico, el almacén, desde un punto de vista ambiental, ¿cuál es ambientalmente más significativo? Esa parte también es muy importante. Entonces, así, las 1,300 empresas que hoy en día tenemos en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental pasan exactamente por este proceso. ¿Cuáles serían las razones para certificarse? Una, que hicimos un estudio específicamente para las agencias automotrices. Tomamos a 187 agencias automotrices que han tenido el certificado y entonces vimos cuál era su ahorro de agua, de energía, de emisiones o de residuos. Fue un estudio que hicimos del 2020 al 2024 y entonces, fíjense, aquí están los números, tal cual. ¿Cuál fue la inversión que esas empresas hicieron en el periodo? Invirtieron 28.2 millones de pesos. ¿Cuáles fueron los ahorros generados en el periodo? 23.6 millones. Entonces, la inversión promedio anual por agencia fue de 150,000 pesos y el ahorro promedio anual fue de 126. Obviamente, el 150 contempla tanto al auditor como el plan de acción y demás, ¿no? No todas las agencias automotrices tienen plan de acción, ¿no? Ese es otro punto importante. Solamente de cada 100 empresas en general que entran al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, solamente el 35% tiene plan de acción, el resto no tiene plan de acción. Entonces, fíjense que si nosotros dividiéramos el 126 entre el 150, nos da que casi en un año se recupera la inversión. En un año y un mes se recuperó la inversión. Eso desde cualquier punto de vista financiero es un muy buen negocio. Ese es un punto importante. El medio ambiente es un buen negocio. Otro aspecto importante es que, fíjense que hoy en día tenemos 62 agencias que están certificadas dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental con un certificado vigente. Chihuahua lleva la batuta con 37, Sinaloa con 16, y de ahí ya bajan un poco los números, y hay agencias en proceso que suman un total de 17, es decir, dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental hay 79 agencias. Para las 1,200, siempre las agencias automotrices son un nicho de mercado para nosotros sumamente importante. Y fíjense que en el último dato que nosotros tenemos disponible de la cédula de operación, que fueron los datos que se presentaron en el 2023 y que se procesaron en el 2024, apenas están terminando de procesar los datos del 2024 para presentarse en el 2025. Entonces, fíjense que es muy fácil ver por el código CIAN de agencias automotrices cuántas agencias automotrices están en la COA, que presentaron la COA 533. Tal vez el número que viene abajo no me lo sé muy bien, pero más o menos por ahí andan, yo tenía entendido que andan alrededor de 2,500 agencias automotrices. Entonces, el 21% de las agencias automotrices presenta su COA, ¿no? Entonces, bien vale la pena ver este aspecto y decir, oye, ¿sabes qué? Es un punto importante para la regularización dentro de las agencias automotrices. Otro aspecto muy importante, el medio ambiente en México y en el mundo está cambiando rápidamente. Hay un tema muy importante que se llama compras públicas sostenibles. Si ustedes googlean compras públicas sostenibles, es un esfuerzo que se está llevando a cabo en todo el mundo
y que en México está retomando la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y entonces, ya en la ley que ya está publicada del 16 de abril de 2025, en el artículo 18, dice que cuando una empresa, si se mete en un concurso de licitación por puntos, resulta ser que ahí en el punto E, y eso ustedes lo podrán checar, recibe más puntos una empresa, desde luego le va a ayudar, una empresa que tiene el certificado que se genera bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a continuación son las herramientas, que aquí las vamos a pasar simplemente de una manera muy rápida, tener una visión general de la empresa, desarrollar los indicadores, los aspectos ambientales significativos y el cálculo de las emisiones de CO2 equivalente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Y para ya no regresar al PowerPoint, de nuestro lado, ¿qué queda? Siempre la disponibilidad, siempre estar abiertos a la resolución de dudas. Claro que nos encontrará que más agencias automotrices entren al Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Este tipo de esfuerzos de explicación, de explicar las herramientas, de explicar la guía de autoevaluación, es absolutamente gratuito y lo podemos hacer las veces que ustedes deseen. Incluso, como esta plática para este efecto es simplemente mostrar lo que hay y lo que vamos a ver a continuación, con muchísimo gusto se los vamos a hacer llegar. Y si ustedes dijeran, oye, a ver, ahora sí queremos un taller, perdón, más largo, que nos haga ahondar en estos aspectos, con muchísimo gusto, ¿no? Y eso, no crean que porque recibieron un taller se están obligando a algo, no, 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 en lo más mínimo, ¿no? O sea, es verdaderamente un programa voluntario, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos es que el medio ambiente mejore, ¿no? O sea, lo que queremos es que las empresas adquieran herramientas y que cuando se sientan con la confianza suficiente, pues entonces entren al programa y logren la certificación. Eso es lo que queremos. Y recuerden ese punto importante, que para agencias automotrices, compañeros, por cada peso invertido, la empresa recupera, en un año, recuperó 84 centavos de esa inversión. Ese es un buen cálculo que les permite a ustedes hacer, pues, tomar decisiones. Y aquí está toda nuestra línea de mando. Ahí está el subprocurador, mi jefa, la directora general, las compañeras que me ayudan a hacer las presentaciones, que es Cristal y Adriana. Ya están los datos de un servidor con mi correo, y ahí está mi celular, y se van a dar cuenta que pues normalmente en el 90% de los casos sí contesto, ¿no? O sea, y lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, fíjense, ya vimos aquí en qué contexto se está dando esto, y entonces ahora sí nos podemos ir, ahí está, no, deben de estar viendo, si todo sale bien, deben de estar viendo un Excel, ¿no? Es un Excel bastante largo, pero obviamente es donde les digo, no nos da tiempo, se necesitan varias horas, pero vamos a ver la esencia. Entonces, bueno, ¿cómo se obtiene un certificado? Y aquí vemos que es a través del cumplimiento normativo ambiental, que implica cumplir en aire, ruido, agua, suelo, residuos peligrosos, sólidos urbanos, energía, etcétera, y al mismo tiempo implementar aspectos de gestión ambiental. Fíjense que dije gestión ambiental, no dije sistemas, no, 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 es tan solo gestión ambiental, no vamos tan adelante como un sistema, pero créanme, tiene la esencia. E incluso hemos puesto por ahí un examen, ¿no? Que a veces nos ayuda mucho. Entonces, bueno, aquí están las materias, y si entráramos así rápidamente, bueno, ahí está la materia de aire, la de ruido, y lo que nos dimos a la tarea, está la materia de agua. Si se dan cuenta, por ejemplo, la materia de agua tiene 227 reactivos, la materia de aire tiene 83 reactivos, ¿no? Y lo que hicimos, en realidad la guía es muchísimo más larga. Entonces lo que hicimos fue, en función de los informes que tenemos de las auditorías que se hacen a las agencias automotrices, podemos descartar lo que sí aplica y lo que no aplica. Y entonces así, por ejemplo, si llegamos a una materia que es importantísima para ustedes, que es la generación de residuos, donde tiene 295 preguntas, y que al final aquí les da un cuadrito de resumen, pues es imposible, ¿no? Atravesar por todo. Entonces, debido a eso, hicimos aquí como un eliminador.
cada materia tiene este cintillo que se llama el perfil de la empresa. Es muy importante conocer el perfil de la empresa. Entonces, en esta hojita lo que hacemos es, hay un montón de reactivos y bueno, tenemos que abrir la hojita, la abrimos aquí con el número 2 y vamos a volver a cerrar con el número 1, ¿no? Entonces, con el número 2, lo que nosotros decimos es, lo que tú me tienes que contestar son 7 preguntas. No me vas a contestar todas las preguntas, sino contéstame 7. Entonces, una primera pregunta fundamental para saber cómo andan ustedes en lo que es la generación de residuos peligrosos, que implica al mismo tiempo el hecho de presentar la COA, y donde entonces ya nos dimos cuenta que hay una buena área de oportunidad. Entonces sería, oye, bueno, ¿y cuántos kilos de residuos peligrosos estoy generando yo al año? Porque si yo genero hasta 400 kilos, soy un microgenerador y eso es lo que me aplicaría. Y entonces yo le pondría aquí, ¿sabes qué? Esa es mi característica, yo soy un microgenerador. Y entonces, cuando yo pongo eso, la hojita se va por un lado. Normalmente hay agencias, yo lo sé, hemos visto que hay agencias que prácticamente solo venden, no dan el servicio automotriz. Nos ha tocado ver algunas de, por ejemplo, de grandes marcas, ¿no? O sea, donde solamente venden el coche, ok, eso es cierto. Pero normalmente cuando hay talleres al interior de una agencia automotriz, entonces resulta ser que lo que les aplica es que son grandes generadores de residuos peligrosos. Y entonces cuando una empresa es gran generador es cuando tiene que presentar la COA y demás. Y entonces la hojita nos lleva por otro lado, ¿no? Es otra, digamos que la normatividad que les aplica. Y entonces la siguiente pregunta sería, oye, dime cómo es tu almacén, ¿no? O sea, porque tu almacén puede ser abierto o cerrado. Normalmente los almacenes son cerrados, pero digamos que yo prefiero en la hoja que ustedes lo pongan, ¿no? O sea, no asumir yo nada, porque ya asumimos bastante para poder adelgazar la hoja. Pero que ustedes lo pongan y digan, bueno, sí, claro, mi almacén es cerrado, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí le pongo que esto no me aplique el almacén abierto, mi almacén es cerrado. Y si tuvieran alguna duda de decir, bueno, a ver, porque nos enfrentamos a eso, a ver, en ocasiones dicen, a ver, discúlpame, yo soy nuevo aquí, yo soy nuevo en la empresa, no tengo ni la más remota idea de qué me estás hablando. Entonces, es lo bonito, ¿no? O sea, que es una hoja interactiva. Esta hoja, obviamente, tiene preguntas increíblemente confidenciales. Esta hoja no es para Profepa de ninguna manera. Esta es una hoja para ustedes, para que ustedes midan su desempeño ambiental. No es para Profepa, ¿no? Entonces, con toda confianza, ustedes podrían decir, oye, a ver, yo no sé qué es eso de un almacén cerrado. Van aquí a la sección y entonces dice, mira, aquí está qué es un almacén cerrado, qué es lo que se basa en el artículo 82, fracción segunda del reglamento de la RGPGIR. Y entonces ahí me dice cómo debe de ser mi almacén cerrado. Bueno, y entonces ya sé que no debe de haber conexiones con drenaje al piso, que las paredes deben de estar constituidas de materiales no inflamables. Y entonces quizá yo me voy a dar cuenta que no estoy cumpliendo, que las paredes de mi almacén de residuos peligrosos en la agencia no están construidas con este tipo de materiales. Entonces yo pues tengo que ponerle, ¿sabes qué? Hoy un 14 de agosto, esa es la realidad, no estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, es más, o sea, fíjate que no tengo ventilación, ¿no? Intencionalmente voy a hacer que me vaya mal, ¿no? Porque van a ver esto en qué termina. Entonces, de plano me está yendo mal, o sea, son aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, debo de contar con ventilación suficiente para evitar el acumulamiento de vapores peligrosos y pues resulta ser que ya de entrada ahí ya no estaba cumpliendo. Entonces, ustedes cambian el estatus de estas preguntas. Ahora, ustedes dirían, bueno, ¿y de aquí qué sigue? Bueno, lo que sigue, compañeros, es una oportunidad maravillosa porque vamos a suponer que ustedes dijeran, a ver, yo quiero hacer una evaluación de mi empresa en 360 grados, quiero ver cómo está mi empresa desde este punto de vista y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, aquí ya hay un punto importante porque hay muchas situaciones con las que no estamos cumpliendo. Y bueno, ¿qué viene? Entonces hay que sentarse con la gerencia, ¿no? Y decir, a ver, ¿sabes qué?
esta es nuestra realidad ambiental en relación a residuos peligrosos, ¿no? Tenemos que ponernos en orden, tenemos que capacitar a la gente. ¿Sabes qué? Hay algunos equipos hay algunos trabajos de obra civil que tenemos que hacer, tenemos que darle mantenimiento. Entonces, hace que la empresa se meta en el buen sentido, o sea, tome un buen camino, ¿no? Esto es muy importante. Y siempre lo que les podemos decir es que los empleados de una empresa que está certificada notan que las cosas se están haciendo, ¿no? Eso es muy agradable también. Entonces, bueno, esto fue un ejemplo y yo aquí me puedo regresar, entonces puedo ir, subir y bajar. Entonces, simplemente porque yo tenía la duda de cómo era un almacén cerrado, ¿no? Y entonces hay otra pregunta importante que dice, ¿cuentas con equipos o residuos peligrosos catalogados como bifenilos policlorados? Y capaz que ustedes dicen, no tengo ni la más remota idea de qué es eso, no sé ni con qué se come. Entonces, bueno, van a la sección y entonces hay toda una norma, ¿no? Que es la 133 y que ahí entonces ahí les va a decir, oye, a ver, ¿cómo es tu transformador? Y capaz que ustedes dicen, oye, ni siquiera tengo transformador, ¿no? Ah, bueno, entonces eso ya te elimina de muchísimas cosas, ¿no? O sea, no tienes que llamar a un laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, porque esos bifenilos se reportan en la COA, no tienes equipos que te generen eso. Si ustedes me dijeran, normalmente las empresas en México, las empresas en general ya no tienen problemas de bifenilos policlorados. Fue un problema básicamente de los 70, de los 80, de los 90, pero con el avance tecnológico eso ha cesado, pero una vez más, yo podría decir, no, les quito lo de bifenilos policlorados. No es el camino correcto. El camino correcto es que ustedes digan, oye, ya vi, ya chequé, yo ya me aseguré, y ¿sabes qué? Aquí yo les aseguro casi doble contra sencillo que va a ser no les aplica. Y viene tal vez la pregunta más importante de todas, sanciones administrativas. De tener una sanción administrativa, contestar si aplica. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que Profepa, porque este es un asunto federal, es un asunto que un inspector de la Profepa iría a verificar a una agencia automotriz. Entonces, tal vez sería el punto número 1 por el cual empezar, ¿no? Entonces, si nos vamos a la sección, entonces en esa sección lo que vamos a ver, ¿qué dice el artículo 106 de la LGPGIR? Bueno, dice, serán sancionadas las personas que llevan a cabo cualquiera de las siguientes actividades: acopiar, almacenar, transportar, tratar o disponer finalmente residuos peligrosos sin contar con la autorización. Hay un montón de empresas, en general, no las agencias, sino hay un montón de empresas, compañeros, que lo hacen. Incumplir durante el manejo integral de residuos peligrosos con las disposiciones de la ley. Mezclar residuos peligrosos que sean incompatibles entre sí. Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos peligrosos en sitios no autorizados para ello. Entonces, esto sí les aplica, obviamente, y ustedes lo que tienen que hacer es decir, oye, ¿sabes qué? Si estoy cumpliendo una a una, yo me estoy asegurando que si hoy viniera un inspector de Profepa, yo no voy a tener ningún problema. Esto, compañeros, me lo está asegurando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos revisando una a una las cosas que conforman la orden de inspección por parte de la Subprocuraduría de Inspección Industrial. Entonces, esto es prevención, ¿no? Esto es lo increíblemente agradable, verdaderamente es prevención, ¿no? Porque ustedes vayan, ¿no? O sea, con toda la comodidad, con toda la paciencia, pueden revisar una a una las cosas, ¿no? Y con toda confianza, compañeros, si ustedes dijeran, oye, yo tengo unas preguntas aquí, no sé si verdaderamente me aplica o no me aplica, esa es la idea de lo que está en el PowerPoint. Pregúntenos, ¿no? O sea, somos el área de prevención, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, puede ser a través de la AMDA, ¿no? O sea, para que ustedes se sientan en mayor confianza y podemos tener sesiones sucesivas. Y recuerden, lo que queremos es prevenir, no nos obliga absolutamente nada esta situación, ¿no? Pero entonces, fíjense cómo aquí ya de entrada, fíjense, por ejemplo, el infractor reincidente, si recurre más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un periodo de 2 años, contados a partir de la fecha, bueno, pues le van a cargar un poco más la mano, ¿no? Ok, pero aquí les estamos dando exactamente cómo hacer que su empresa cumpla con absolutamente todo y al mismo tiempo, ¿no? O sea, ir muchísimo más allá
en el sentido de, por ejemplo, número uno, ya definimos mi perfil, ¿no? O sea, mi perfil es, soy un gran generador, y entonces vamos a suponer que entonces aquí yo estoy cumpliendo con todo y mi almacén es cerrado. Entonces lo que yo podría hacer, si yo cierro la hoja, bueno, pues hay un montón de cosas que aún así todavía de cualquier modo me aplican, ¿no? Y muy particularmente lo que me va a aplicar es el hecho de decir, ¿sabes qué? Asegúrate que tienes un registro ante la Secretaría, ¿no? Asegúrate que, mira, aquí están tus obligaciones, que el no cumplimiento, pues es lo que da origen a lo que está allá abajo, ¿no? Entonces, estas son mis obligaciones. Oye, debo de tener bitácoras, de acuerdo al artículo 71, fracción primera del reglamento de la IGPGIR, ¿qué dice la ley de cómo debe de ser mi bitácora? Pues esto es lo que dice la ley, ¿no? Está en la ley. Entonces, bueno, lo que yo me tengo que asegurar es que que mi bitácora cumpla con todo esto. Y lo que es muy común, compañeros, es que, por ejemplo, diga, híjole, ¿sabes qué? Se me olvidó, ya chequé mi bitácora y no tiene la fecha de ingreso y de salida. Ahorita, hoy, un 14 de agosto, no estoy cumpliendo. Pero, como bien les digo, ustedes mismos pueden establecer su plan de acción internamente y decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, hoy un 14 de agosto no estoy cumpliendo, pero ya vi todo lo que no estoy cumpliendo y entonces ya nos pusimos de acuerdo internamente y entonces vamos a hacer las modificaciones, bueno, le vamos a poner la columna, ¿no? A la bitácora para que entonces estemos cumpliendo, ¿no? Y entonces, bueno, mi almacén temporal, ¿cómo debe de ser en general, ¿no? O sea, entonces debe de tener dispositivos para contener derrames, ¿no? Que es, por ejemplo, y me estoy dando cuenta que a lo mejor no estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues manos a la obra. Aquí es por donde empezamos, ¿no? Esta parte de la ventilación y que debe ser a prueba de explosión y demás. Y hay otras cosas como, por ejemplo, oye, ¿y cómo deben de ser los recipientes? ¿No? O sea, esos que contienen los residuos peligrosos. Bueno, no es mucho, pero deben de estar así, de esta manera, ¿no? Conforme a lo que dice la normatividad ambiental. Y al mismo tiempo, oye, yo puedo generar RPBIs porque alguien pues se me lastimó, etcétera. Eso puede ocurrir. Bueno, ¿qué voy a hacer con mis RPBIs, no? Entonces, y fíjense cómo no son poquitas las cosas, ¿no? O sea, oye, ¿y qué información debo tener archivada y por cuántos años? Ok, y al mismo tiempo, mis manifiestos, ¿no? O sea, ¿qué dice la ley en relación a mis manifiestos? ¿Con qué debo de cumplir? Y entonces, a lo mejor ustedes se dan cuenta que por cada embarque de residuos peligrosos, el generador debe entregar al transportista un manifiesto original firmado y 2 copias del mismo. Y capaz que ahí dice uno aplica. Claro que les aplica, ¿no? Entonces, ustedes pondrán, oye, sí estoy cumpliendo, ya me di cuenta, ¿no? Ya fui, ya verifiqué y sí estoy cumpliendo. Aquí tiene un no aplica porque, bueno, cuando hicimos el Excel así quedó, ¿no? Pero entonces, obviamente, compañeros, a ustedes toda esta sección obviamente sí les aplica, ¿no? Y entonces ustedes ya tendrán que poner el estatus y decir, oye, claro que sí me aplica y ya me di cuenta que no estoy cumpliendo. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues a cambiar las cosas para hacerlo. Debo de tener un seguro, debo de presentar la COA, está en la ley, o sea, alguien que llegue e inspeccione diría, ¿eres gran generador? Sí. ¿Dónde está tu COA? ¿No? Esa sería la segunda pregunta, ¿no? Básicamente. Mis planes de manejo, soy un gran generador, debo de tener un plan de manejo. Y entonces, no son poquitas las preguntas en relación al plan de manejo, y entonces ahí me da que hay 69 cosas con las que sí estoy cumpliendo, no me aplican 65, pero eso puede cambiar porque a lo mejor así quedó en el Excel. Ustedes deben de verificar esa parte. Y entonces hay 11 situaciones con las que no estoy cumpliendo. Y les puedo decir que incluso compañeros, es muy importante. Con que tuvieran una da origen a sanciones administrativas, ¿no? Entonces, en esta situación, como nosotros la planteamos, con 11, la verdad que nos fue mal, ¿no? Entonces, esta es una materia increíblemente importante para ustedes. Y habrá otras, por ejemplo, que sería nada más para que ustedes vean suelo. Y entonces, fíjense, por ejemplo, la materia de suelos dice, oye, ¿no has comprado o vendido inmuebles contaminados por materiales peligrosos? Bueno, está en la ley, hay que preguntarlo. ¿No has sufrido derrames, descargas, infiltraciones, vertidos de materiales peligrosos?
no tienes suelos afectados, no tienes suelos contaminados, no tienes pasivos ambientales, y entonces ustedes dicen, en caso de que la empresa no cuente con ninguno de los puntos anteriores, contestar que sí te aplica. Entonces yo cambio aquí el estatus, así me aplica, y pues resulta ser que todo se me borró, ¿no? O sea, entonces hay materias que son más largas, hay materias que son muy cortitas, ¿no? Como por ejemplo sería esta. Y entonces, ¿eso dónde va a caber, compañeros? ¿Dónde termina todo este esfuerzo que ustedes están haciendo? ¿No? Así tendrían que pasar, ¿no? Por ejemplo, por riesgo y emergencias, ¿no? Entonces, en riesgo y emergencias, lo que les vamos a preguntar, oye, ¿superas el primero y segundo listado? A mí, de entrada, ¿cuál primero y segundo listado? Número 1, aquí está el primer listado y aquí está el segundo listado. De entrada, compañeros, típicamente una agencia automotriz no rebasa el primero y segundo listado. Creo que hemos tenido 2 en la historia del programa que rebasaban el primero y segundo listado. Pero bueno, lo que es importante es que ustedes sean los que les pongan aquí, ¿sabes qué? No me aplica y esto no me aplica. Y entonces muchísimo se va a borrar. Pero aún así, lo que tienen que ver es su riesgo de incendio. ¿Sí? Será ordinario, será alto, ¿no? Y entonces pueden ir a la sección y entonces aquí en la sección lo que les va a decir en el renglón 306, oye, dime cómo eres como agencia automotriz, porque, y esto es muy común que la agencia automotriz así sea, si tienes una superficie construida, eres ordinario si estás por abajo de los 3,000 metros construidos. Eres alto si estás por arriba de los 3,000 metros cuadrados construidos. 3,000 metros cuadrados no es gran cosa. Entonces, si yo tengo 3,500 metros, mi riesgo de incendio es alto. Y entonces eso implica que mi programa interno de protección civil debe de ser reforzado. No basta solamente con una ruta de evacuación, sino que debo de tener brigadas, ¿no? Porque ya estoy cayendo en uno de los supuestos donde resulta ser que yo soy de riesgo de incendio alto. Y entonces eso me lleva en la hojita por un camino diferente. ¿Dónde va a terminar todo eso, compañeros? Termina en una hojita de resumen, ¿no? Donde, por ejemplo, recordarán que teníamos 11 allá atrás, en la hojita de atrás teníamos 11, y entonces, bueno, aquí están esas 11, ¿no? Entonces, cuando ustedes pasaran por agua y empezaran a calificarse, pues resultaría ser que les daría una calificación aquí, ¿no? Les daría una calificación en aire, en riesgo y emergencias, ¿no? En recursos naturales. Ustedes tienen recursos naturales. Por ejemplo, nos ha tocado agencias que tienen colecciones de caza, por ejemplo, o que tienen migraciones de cierto tipo de aves, ¿no? Que pasan por ahí. Entonces, bueno, ahí es importante que no son muchas materias, pero, o por ejemplo, que tienen cactáceas, ¿no? Entonces, bueno, no son muchas materias, pero esto es lo que da precisamente no tan solo lo más importante que residuos peligrosos, sino también, como bien les digo, una visión de 360 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta empresa tiene 16, ¿no? Tiene, de eso será su plan de acción, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí podrían ir registrando en el hecho de decir, esta agencia automotriz empezó con 68 y hoy va en 16, ¿no? Y entonces va por el buen camino, ¿no? El asunto se está moviendo. Hemos preparado para ustedes un cuestionario, así como un cuestionario rápido de decir, oye, a ver, en aire, son 5 cosas. A ver, contéstame 5 cosas en aire. A ver, en ruido, contéstame una cosa. A ver, por ejemplo, en materia de agua, me vas a contestar, son 16 cosas, ¿no? Y entonces, eso resume mucho las cosas. En residuos peligrosos ya la vimos, no, yo creo que no les aplica, son 3 cosas las que tienen que ir preguntando, ¿no? Y entonces, ustedes pondrán si me aplica, no me aplica, observaciones que la agencia tenga que precisar. Esta hoja es para ustedes, siempre para ustedes. Muy importante, número del permiso, de la licencia, del estudio, ¿no? O sea, del análisis de laboratorio y fecha de su vencimiento. Entonces, esto a ustedes les va a dar un control en relación mira, ya se me va a vencer ese permiso, ya se me va a vencer ese condicionante que el Estado me está pidiendo. Y como siempre, aquí al final siempre hay una hojita, ¿no? Un pequeño resumen de decir, me está yendo bien, no cumple, está en 0 y entonces voy bien. También preparamos un pequeño ejercicio de capacitación y de mantenimiento y de capacitación
para que ustedes lo vean y decir, oye, ¿sabes qué? No estoy dando mantenimiento, por ejemplo, a mi tanque de gas. O sea, eso se me está pasando. No estoy dando mantenimiento a mis instalaciones mecánicas o eléctricas, se me está pasando. Y finalmente llegamos a la hojita de indicadores, ¿no? Entonces, me quedan 6 minutos. Y entonces, por ejemplo, los indicadores lo que hacen es contrastar un periodo base, vamos a suponer 2023 contra 2024. Y lo que vamos a hacer entonces es decir, oye, bueno, número uno, ¿cuál es mi esencia? Mi esencia, ok, sí vendo coches, pero quizá, por ejemplo, aquí están autos vendidos, ¿no? Ok, a lo mejor esa es mi esencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, en una agencia Rolls Royce, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy inventando algo, pero a lo mejor son servicios brindados, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuántos servicios brindados brindo al año? No sé, a lo mejor son 2.500 servicios. Oye, ¿y cuánta energía eléctrica me gasté en toda la agencia? Eso es muy importante, en toda la agencia de manera global, que implicó los 2.500 servicios automotrices. Pero bueno, ¿cuál fue mi consumo de energía eléctrica en el 2023 medido en kilowatt hora? Entonces vamos a suponer que fueron 45,000 kilowatts hora. Y en el siguiente año vamos a suponer que fueron 44,000 kilowatt hora. Y entonces, en el siguiente año, fíjense que hice 2.550 servicios. Lo que resulta ser, compañeros, lo que estamos haciendo aquí de una manera tan absolutamente sencilla es el hecho de calcular mi primera huella energética. Y resulta ser que, en función de los datos que yo estoy metiendo, resulta ser que mi huella energética en el 2023 fue de 18 kilowatt hora por coche atendido, mientras que en el siguiente año fue de 17.25, y lo que será muy importante ver es que tuve una reducción de 4.1. Y lo que es interesante ver es, bueno, ¿y por qué tuve esa reducción? ¿No? ¿Qué fue lo que hice bien que me llevó a esa reducción? Y entonces eso me permitirá, vamos a suponer, si yo tengo 8 agencias, 10 agencias que se dedican a hacer lo mismo, incluso puedo hacer una estadística de todas esas agencias, un control de decir, bueno, esto fue en energía, ¿y qué me dices de gas natural? ¿Y qué me dices de gas LP, de gasolina, de diésel, de agua, de residuos, o incluso de generación de composta, de compras locales, ¿no? Verdes, de consumo de pesticidas, de desperdicio de papel y cartón? Ustedes pongan lo que se requiere, ¿no? Ustedes, lo que está aquí en este color es lo que pide nuestra norma. De aquí para abajo, compañeros, ustedes mandan, ustedes dicen cuál es el sentido de su organización. Y en relación a los aspectos ambientales significativos, por ejemplo, hice que me fuera mal particularmente en lo que es el almacén de residuos peligrosos, porque lo que tenemos que preguntarnos es, a ver, ¿mi almacén de residuos peligrosos es un aspecto ambiental significativo? Hay que pasar por 7 preguntas. La primera pregunta es, y déjenme decirles una cosa, esta hoja surgió de un trabajo que hicimos la AMDA con la Semarnat. Ese fue el origen, ¿no? O sea, pequeñas reuniones que tuvimos. Y entonces con la doctora Arcos, este fue el origen, ¿no? Entonces de ahí fue evolucionando y demás, pero les puedo decir que el origen está en ustedes, en la AMDA, de esta pequeña hoja, que tomó todo lo que requiere esto de jerarquizar los aspectos ambientales significativos. Entonces, lo número uno que me dice esta hoja es, oye, califícate, ¿cómo estás en el almacén de residuos peligrosos? Si te calificas con 1, quiere decir que das cumplimiento cabal a todas las disposiciones y además tienes autorregulación. Pero yo saqué 11 malas, entonces obviamente eso no es. Dice, das cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas o sea, en todo estás cumpliendo. No, no, yo tengo 11 malas. Yo soy este. Hoy en día yo soy este. Yo soy 3. No estoy, y me fue bastante mal, ¿no? Entonces, hay cosas importantes que no estoy cumpliendo. Entonces, no cumplo con todas las disposiciones normativas. No hay políticas sobre el actuar diario, ¿no? Entonces, si a ustedes no les gusta el texto, se vienen aquí abajo, miren, aquí abajito, y ahí cambian el texto,
Si no quieren que sean de 1 a 3, que sea de 1 a 5, eso se vale, no hay ningún problema. Y entonces, lo que dice la hoja, lo que dice la teoría de los aspectos ambientales significativos es que ustedes, aquello que sea un aspecto ambiental significativo, deben de controlarlo. Y luego tienen que pasar por qué tan seguido me pasa una emergencia en el almacén de residuos peligrosos. Una vez al año, o quizá me está pasando más seguido, ¿no? Quizá me está pasando demasiado seguido, o sea, para lo que sería un estándar, ¿no? O sea, de un almacén de residuos peligrosos donde en años no tendría por qué pasarnos algo. Eso, cuando nos ha pasado, ¿qué tan grave es? ¿Ha sido un impacto muy leve o ha sido daños menores, pero la instalación sigue trabajando? ¿O resulta ser que es un impacto muy grave, ¿no? Y entonces, oye, ¿y cuál fue la extensión del daño? A lo mejor nada más fue puntual o de plano fue, y hasta los medios de comunicación tuvieron que venir. ¿Y dónde está mi agencia automotriz? ¿Está en un parque industrial? Está como típicamente están las agencias automotrices, están en una colonia rodeada, muy bonita, siempre rodeadas de casas habitación. Ustedes no están en áreas naturales protegidas, ustedes están típicamente acá. ¿Y qué piensa la comunidad interior? ¿No? ¿Qué piensan ustedes como empleados? A lo mejor le empiezan a dar importancia a los hechos. ¿Y qué piensa la comunidad exterior? ¿No? A lo mejor también empieza a darle importancia a los hechos, ¿no? Entonces, oye, en esa agencia automotriz pasan cosas medio raras, ¿no? Entonces, ¿por dónde es aquí doblemente, compañeros, es un aspecto ambiental significativo, su almacén de residuos peligrosos? Primero, porque estos valores son muy altos, o que hay una preocupación por parte interna y externa. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, de alguna manera, encontrar el método para bajar. De alguna manera, hacer que la agencia no la voy a mover de donde está, pero hacer con capacitación, con mantenimiento, que estos valores me empiecen a pasar mucho menos seguido. Y fíjense cómo entonces este valor se disminuyó, ya está en control, pero me hace falta uno porque dice, oye, de cualquier modo, sí es un aspecto ambiental significativo porque no estás cumpliendo con la normatividad ambiental. Cuando yo aquí, cuando pase de un 3 a un 2, porque ya cumplo con la normatividad, compañeros, yo volví un aspecto ambiental que era significativo, lo volví un aspecto normal, tradicional. Esa es la idea, ¿no? Esa es una idea, una vez más, de prevención. Y lo que yo les recomendaría muchísimo también es, fíjense que el Programa Nacional de Auditoría Ambiental está evolucionando de hecho, si ustedes quisieran, están aquí, se quedaron, lo cual me da mucho gusto, pero si ustedes quisieran ver, vamos a cambiar el reglamento, vamos a cambiar la norma, vamos a crear un tercer nivel de desempeño ambiental. Y entonces, si ustedes dijeran, oye, a ver, ¿de qué va eso? Pues va de gestión de la energía, va de gestión del agua, ¿no? Va un trabajo de debida diligencia, incluso de un trabajo con la comunidad. Esto que está aquí en verde, mire, ya quedó, ya se fue. Pero son los trabajos que nosotros estamos haciendo y bueno, sirve para que ustedes vean hacia dónde se dirige el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Nosotros pensamos que tal vez en 6, 8 meses tengamos un nuevo reglamento, tengamos una nueva norma. Y entonces, justo a tiempo, compañeros, nada más, bueno, a ver, nada más para que la vean. Y un punto importante es, llenen esta hojita. ¿Cuántas toneladas de CO2 están consumiendo ustedes? ¿No? Entonces, ¿de qué va la hojita? O sea, ustedes tienen que encontrarse. Ustedes no están en industria, agropecuaria, residuos, ustedes están en comercio y servicio. Ustedes están, y cuesta trabajo encontrarlos, ¿no? Entonces, construcción, comercio, pues yo pondré que ustedes están en comercio, y entonces, por ahí dice, ustedes venden refacciones, ¿no? Y entonces, al vender refacciones, todas son exactamente lo mismo. Miren, ahí están las de refacciones, y entonces dice, ¿sabes qué? Únicamente pon tu consumo de energía y transporte. Entonces, si yo pongo mi consumo de energía, resulta ser que mi energía eléctrica, y entonces yo puedo poner cuál es mi consumo de energía eléctrica, cuál es ese, y entonces cuál fue mi consumo durante todo el 2024, por ejemplo, en megawatts. Y entonces vamos a suponer que fueron 500 megawatts, y 500 megawatts se convierten en 222 toneladas de CO2.
Yo tengo coches en una agencia automotriz que son míos, y entonces, bueno, en transporte resulta ser que le puedo poner aquí que en transporte estoy consumiendo en transporte terrestre. Fíjense que tengo automóviles, motocicletas, tengo y consumen gasolina y al año consumo en mis coches 35,000 litros de gasolina. Y pues bueno, ya terminé. Son 311,12 toneladas de CO2 equivalente. Ya que desayunamos, comemos y cenamos cambio climático, esa es la manera de disminuirlo, ¿no? Tengo una meta, entonces pongamos manos a la obra para disminuirlo. Y son 12:21, me pasé un minuto no sé ustedes cómo vieron la plática, quedo a sus órdenes. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por la información. Tenemos algunas preguntas. De igual forma, las que no alcancemos a contestar el día de hoy, nos las pueden hacer llegar por correo, ya sea a la doctora Arcos o a mí personalmente. Y para todos los que nos pusieron que si se les va a compartir el material de este webinar, si se les va a mandar a correo, al correo que se registraron en el Zoom, se las vamos a hacer llegar el día de hoy bueno, más tarde la presentación y los archivos de Excel que se usaron en esta conferencia. Dice, bueno, la primera es, buen día, ¿qué costo va a tener el auditor y si únicamente va a ser por medio de Profepa? Ok, empiezo contestando la segunda parte de la pregunta. Sí, solamente son auditores que deben de ser acreditados por una entidad de acreditación. Hoy en día hay dos entidades acreditadoras en el país, que es la EMA y la MAC, y que son aprobados técnicamente por Profepa. Hay 63 de ellos. Incluso con muchísimo gusto, siempre valdrá la pena cuando nos enfrentamos a esto que pidan una cotización. Es más, que se la pidan a 3, 4, 5. Si ustedes dicen agencia automotriz, créanme que los auditores ambientales saben perfectamente bien de qué va la auditoría con ustedes. Ahora voy a contestar la segunda pregunta. La voy a contestar porque más o menos sé, pero no debería de darles, digamos que una referencia, pero bueno, conozco la referencia, entonces con muchísimo gusto la voy a dar, pero no me hagan caso. A pesar de que voy a dar un dato, por favor no me hagan caso, vayan, coticen, ¿no? Eso es lo que deben de hacer. Normalmente el costo de un auditor para una agencia automotriz normalmente andaría en los 30,000 pesos, ¿no? Y aparte, eso sí, si por ejemplo ustedes resulta ser que, créanme qué pasa, oye, es que sabes qué, ok, es el costo del auditor, oye, pero no tengo, fíjate que me estoy dando cuenta que no tengo el almacén de residuos peligrosos, tengo que construirlo, ok, bueno, hay que construirlo. Oye, y fíjate que me estoy dando cuenta que no tengo contenedores. Bueno, hay que comprarlos. Oye, fíjate que me estoy dando cuenta que no tengo una trampa de grasa. Ok, hay que comprar la trampa de grasa. Entonces, esa parte, ¿no? De lo del costo del auditor. Entonces, pero no se detengan en la información que yo les di. Coticen, pregunten, tengan 3, 4, 5. Siempre es muy bonito hacer estudios de factibilidad y decir, bueno, ya sé más o menos en el estudio de más de 100 agencias automotrices cómo andan el retorno de la inversión. Bueno, ¿cuánto me costará? ¿No? O sea, ¿cuál es el costo? ¿No? Y yo podría saber, ya tengo el costo del auditor, y yo ya podría saber si lleno la hojita de la herramienta, podría saber, bueno, qué tanto tengo que gastar. Por ejemplo, nada más, quizá me doy cuenta que mi almacén no tenía una instalación a prueba de explosiones, ¿no? Bueno, tengo que cambiar. Sí, eso sería. Gracias. Dice Sandra, para las agencias automotrices, ¿el certificado de calidad ambiental es el que nos aplica o el de la industria limpia? ¿Y cuáles serían las diferencias? Ok, si el que les aplica es de calidad ambiental, porque ustedes son una empresa de servicio, ¿cuál es la diferencia con el de industria limpia? El nombre, solamente es eso. Cuando se creó el certificado de industria limpia, calidad ambiental o calidad ambiental turística, fueron situaciones mercadológicas para atacar a mercados diferentes, porque por ejemplo, cuando teníamos el de industria limpia y llegábamos a un hospital, nos decían, no, pero eso es que eso es para fábricas.
Y cuando llegábamos con el de industria limpia a un hotel, nos decían, no, es que eso también es para fábricas. Entonces, por eso se creó la división, ¿no? Pero el procedimiento, el proceso, seas una instalación de ácido clorhídrico o seas, voy a exagerar, un OXXO, es exactamente el mismo. Sí, entonces, pero el que les aplica es el de calidad ambiental y no hay ninguna diferencia. Dice, ¿esta evaluación debe ser por centro de trabajo, no importando el número de trabajadores? Sí, no importa el número de trabajadores, es cierto. Sí, hay empresas que son chiquititas, hay empresas que tienen 8 trabajadores y hacen exactamente el mismo procedimiento. Hay empresas increíblemente automatizadas, por ejemplo, de Telmex, que son así microempresas, pero son increíblemente automatizadas, son enormes y tienen bien poquitos trabajadores. O puede haber el gran monstruo de 2,000 empleados, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo. Gracias. Dice, ¿el certificado se entrega con el 100% de cumplimiento o con qué porcentaje de cumplimiento y plan de acción? Sí, tienes que cumplir para cuando tú recibes el certificado, es que estás cumpliendo con el 100%. Es decir, que en ese visor que resume, en ese dashboard que resume con cuántas no cumplí, las empresas que se evalúan y que tienen la aprobación del auditor tienen 0, efectivamente. Están cumpliendo con absolutamente todo. Y en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Entonces, típicamente, si a una agencia automotriz le cae un inspector del nivel que sea, normalmente va a salir bastante bien librado. Gracias. Dice, ¿esto se mejorará o adecuará de ser necesario o se volverá obligatorio de acuerdo con el reporte anual de las normas de información sostenible? No, mientras esté en la ley, y ahí sí ya entramos a un tema, digamos, particular. Si ustedes me dijeran cómo me gusta más, desde luego, voluntario y asiste en la ley, ¿no? Entonces, el artículo 38, el 38 bis de la ley GEPA, dice que este programa es voluntario. ¿Y por qué? Porque no tan solo es cumplir con la ley, recuerden, es cumplir con la ley y ir más allá, ¿no? Y entonces, esa parte de ir más allá, en eso es donde lo vuelve, cumplir con la ley es obligatorio, ok, pero ir más allá de la ley es voluntario. Entonces, nosotros juntamos las dos, cumplir con la ley, que es obligatorio, pero ir más allá es voluntario, entonces el programa es voluntario. Gracias. Dice, buenas tardes, estimados, un gran tema y felicitaciones por al ingeniero Armando, excelente Ah, ponencia. sí. Una duda, ¿existe un listado de laboratorios autorizados para realizar los diversos estudios para dar cumplimiento a las normas que los requieren? ¿O esto con el fin de tener la seguridad que son autorizados y cumplir con lo requerido? Y hay varias preguntas que se repiten que dicen que si se cuenta con algún listado de auditores que pueden ayudar a las agencias. Sí, con mucho gusto, hoy mismo les mando la lista de auditores acreditados y aprobados. Y esos, la primera parte de la pregunta es muy importante también porque esos auditores acreditados y aprobados lo que van a revisar es que ustedes cuentan con los estudios pertinentes, por ejemplo, el estudio de ruido o el estudio de que están descargando dentro de la norma, para agua, por ejemplo, y entonces sí, normalmente o Profepa o Semarnat o los estados tienen los listados de los auditores o de los laboratorios, en este caso, de los laboratorios acreditados y aprobados. Entonces, el auditor ambiental que ustedes contratan les va a pedir los resultados de sus laboratorios acreditados y aprobados. Entonces, yo les mando la lista de los auditores y si por ahí alguien dijera, oye, no encuentro la lista de esto, nosotros podemos ayudar a buscarla, ¿no? Esa lista oficial de algo, ya sea si es de Semarnat o de Profepa, sí, con muchísimo gusto lo hacemos. Bien, pues muchísimas gracias, ingeniero. Quedaron algunas preguntas sin responder, pero no las pueden hacer llegar por correo. Doctora, ¿quiere decir algo? Sí, pues le agradecemos mucho al ingeniero Armando Montoya, que aparte de toda la experiencia que tiene, pues es un gran amigo de AMDA, que siempre está apoyándonos. Y lo que yo les quisiera pedir a todos los participantes es que si tienen interés
en que programemos algún curso, algún taller más amplio para explicar este Excel, que es una maravilla como herramienta para el diagnóstico de las propias agencias, pues que nos lo hagan saber, ya sea a mi correo o a través del Yaca con Jonathan, y para que si hay interés, pues lo programemos. Y pues le agradecemos mucho al ingeniero Montoya. Muchas gracias por su apoyo. Espero que sigamos en contacto como siempre ha sido. Y aquí está el QR para que por favor llenen su encuesta de satisfacción y les agradecemos mucho su asistencia. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, doctora. No, Jonathan, doctora, pues un gustazo, Gracias. a las agencias un gustazo y seguimos en contacto, claro que sí. Muchas gracias, Armando. Que estén muy bien, hasta luego.